magnífica. ¿Desde dónde nos ve usted? Desde West Palm Beach. Desde West Palm Beach. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar un tema refrescante, un tema que estoy seguro que a casi todos nos va a gustar. Vamos a hablar, vamos a educarnos, vamos a informarnos sobre el vino. ¿Qué es el vino? ¿Cuándo debemos tomar vino? ¿Qué vinos nos gusta más? En fin, todo lo relacionado con algo que creemos que sabemos mucho y quizás sepamos muy poco. Para hablar de ello, hemos traído aquí a un experto, a un amigo. Hemos traído a José Pradillo, un experto en vino. Bienvenido a nuestro programa, José. Buenas tardes, Jesús. A ver. Bueno, pues yo creo que lo primero que debemos hablar, ya para ir educando a nuestros televidentes, es cuántas clases de uvas existen. Bueno, uvas existir más de 6.000 tipos de uvas. No todas ellas son viníferas. Vinífera, estamos hablando de 1.200 tipos aproximadamente de uvas viníferas, de los cuales 200 más o menos, digamos que son los que llegan al mercado realmente. Y de esos 200, pues hay unos más populares. 8, 10 que son los más populares. Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, la Garnacha, una Pinot Noir, los Riesling. Son uvas, esas son las comerciales. Pero existir, 6.800 tipos de uvas aproximadamente. ¿Y las más comerciales son esas que usted dijo anteriormente? Sí, normalmente Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, estamos hablando de los tintos, y en blancos, pues, en blanco los Riesling, por ejemplo, también, pueden ser los Chardonnay, también son de los más populares, y ahora está surgiendo entre los blancos el Albariño, es una uva muy refrescante también, que procede del norte de España, y está surgiendo por lo refrescante y lo clara que es. Definitivamente el público hoy en día es muy común en todas las casas el tomar vino y hacer reuniones, hablar sobre el vino y discutir sobre el vino. Yo creo que teniendo eso en cuenta sería bueno comenzar qué es lo que debe hacer una familia cuando llega a su casa y sirve botella de vino. ¿Qué vino debe servir? Bueno, el vino es el que a cada uno le guste. Olvídese de que yo... ¿Cuál es el mejor vino? Todos son buenos. Yo siempre dije que mejor un mal vino que un buen agua. El problema del vino es cada ocasión, es el que a cada uno le gusta. Olvídese de que yo le diga este es el mejor o es el peor. Si a ti te gusta ese vino, estupendo, excelente. Puede tomar ese vino. Ahí no vamos a entrar. Tomar vino, tomarlo con moderación, por supuesto, y saber disfrutar de ese vino. No es el hecho de tomar por tomar el vino. El vino es algo que hay que oler. Hay que sacarle esos aromas, a apreciar realmente, es una bebida viva, que hay que apreciarla en toda su extensión. Para tomar una copa de vino no basta con llevarse la copa a la boca y ya. Cuando estamos acatarrados, la comida no nos sabe a nada, no podemos oler. Con el vino pasa igual. Olemos el vino para intentar descifrar en él sus orígenes, la tierra. Esos aromas son los que nos van a dar, tanto los primeros aromas como luego los retronasales, realmente nos van a ayudar a disfrutar de esa bebida viva. El vino que hoy nos está gustando mucho, puede que la semana que viene no nos guste nada, sea diferente. El vino evoluciona. Entonces, no hay una norma a la hora de tomar un vino o de elegir un vino. Simplemente disfrutar de él sabiendo lo que tenemos entre manos. Una de las primeras cosas que uno ve, incluso cuando uno llega a un restaurante, que te abren la botella y te echan un poquito de vino y te dan el vino. ¿Es un mito? ¿O qué realidad hay en un lugar donde unos están fumando y otros están en una serie de diferentes cosas que te den, ese poquito de vino? Indudablemente que yo ahora me sirvan un poquito de vino, intente en un restaurante en donde tengo una persona con Chanel número 5 al lado, otra con otro perfume al lado, pues indudablemente quizá el oler, no le voy a sacar todos los aromas que tenga ese vino porque tengo aromas alrededor que me lo están opacando, indudablemente. Pero sí es aconsejable el oler. Siempre oler un vino me va a hacer que sepa diferente ese vino.
por lo que le digo. Cuando estás congestionado, la comida no te sabe nada, tampoco. En el vino es igual. Si no olemos ese vino, nos va a saber diferente totalmente. Es más, cojamos una copa de vino abierta como una copa de vino blanco, no concentra sus aromas. En el vino tinto debemos tener una copa que cierre arriba. ¿Cómo se debe coger el vino? Hombre, normalmente coger del tallo. ¿Por qué se debe coger el vino por el tallo? Porque indudablemente cuando nos ponemos aquí, estamos calentando ese vino. Ya esos aromas van a ser diferentes al calentar ese vino. Tenemos la copa. Primero podemos oler, y no es una cosa de mala educación, oler fuertemente el vino. Se huele el vino perfectamente, sin agitar. Y después agitamos el vino, círculos concéntricos, apreciamos las famosas lágrimas del vino, nos reflejan un poco el contenido alcohólico que pueda tener el vino, y después de agitar, volvemos a oler y nos llevamos un poco de vino a la boca. Paseamos ese vino por nuestra boca, lo calentamos en boca y vamos a descubrir luego esos aromas retronasales. Los primeros aromas del vino vamos a coger, son aromas que nos van a decir mucho sobre la uva, qué tipo de uva, qué tipo de terreno. Ahí vamos a sacar en los primeros aromas. Al calentarlo en boca, vamos a tener luego también unos segundos aromas que nos van a hablar de la fermentación. No todas las fermentaciones son iguales. Algunos productores pues realizan la fermentación maloláctica, otros no la realizan, con tal de darle ciertos caracteres al vino, unos aromas a vainilla, a lácteos, convertimos la fermentación maloláctica en láctica. Entonces, no todos son iguales. Y ahí está la importancia de oler, porque vamos a apreciar realmente el vino. Y no significa tomar por tomar. ¿Y cuando le enjuaga en la boca? Agitar constantemente. Lo enjuaga en la boca, después lo traga y esos aromas le van a salir, los retronasales le van a salir. Ahí vamos a descubrir en eso ya, ese tercer paso, ya, donde nos salen los aromas del bouquet del vino. Ahí tiene mucho que ver la vejez del vino, cómo ha sido criado ese vino, si tiene barrica, si no tiene barrica, si sale el humo de esa barrica, ahí nos van a salir otros aromas. Y constantemente esa misma copa va a estar evolucionando ese vino en la copa. Constantemente se está agitando en la copa el vino y estamos disfrutando. No siempre que traguemos vino o que tomemos vino vamos a descubrir un mismo vino. Usted me decía antes de comenzar el programa que la persona debe, mientras está sentado en la mesa, mover el vino. Agitar el vino. Es aconsejable. Es aconsejable. Por eso mismo, porque vamos a estar limitando esteres de ese vino, los aromas van a estar abriéndose más y cada vez que tomemos vino podemos descubrir diferentes aromas en ese mismo vino. Es lo interesante del vino con respecto a otras bebidas. Ahora usted es un experto y como tal ha hablado, pero en realidad ¿cuántas personas son expertas como para cuando se llevan el vino a la boca y empezarlo a mover en la boca? Eso se consigue con el aroma, de dónde viene, de eso qué se uva. consigue con la práctica y hay algo que yo siempre tengo presente en eso. Pero no hay conocimiento, hay práctica, pero no hay conocimiento. La persona no ha estado en esos lugares, usted ha estado en todos los lugares. Vamos a empezar a distinguir vinos a medida que vayamos practicando con diferentes vinos. No acostumbrarnos siempre a tomar el mismo vino. Probemos vinos. Cada vez pidamos un vino diferente. Anotemos el que nos gusta. Disfrutémoslo en ese momento. ¿Por qué no? Pero no nos vamos a centrar siempre en un mismo vino porque entonces nunca vamos a descubrir nada más. Para tomar vinos significa, tienes que ser un poco curioso para saber un poco de vinos. Oler, yo no puedo distinguir un aroma en un vino si previamente no he olido eso. Si no he olido un establo, muy típicos olores en los vinos franceses, por ejemplo, pues nunca voy a descubrir en un vino el aroma de un establo. Previamente tengo que conocer ese aroma. Entonces, no todos conocemos los aromas, ni todos conocemos los sabores, pero poco a poco vamos a ir detectando esos aromas, esos sabores. No nos dé miedo a la hora de probar un vino intentar descifrar y anotar sobre el vino. ¿Qué he encontrado yo en el vino? Para mí me puede saber a pera. Pues perfecto, es lícito. ¿Por qué no? A ti a lo mejor tomaste este vino y te sabe a otra cosa. Cuando te sabe a madera, por ejemplo. Normalmente cuando sabe a madera, sí, ahí le sale la madera porque ha estado previamente en madera. Eso, hay quien le gusta, hay quien no le gusta, eso ya es discutible. Pero son sabores que normalmente se aprecian, hay sabores que son más comunes que todo el mundo los puede apreciar, pero hay sabores que no son tan comunes y yo puedo apreciar unos y tú puedes apreciar otros. ¿Por qué no? Otra discusión que siempre hay, el problema de que cuando se abre el vino, debemos dejarla abierto un rato el vino para que respire. ¿Cuánto hay de verdad en eso otra vez? No exactamente es dejar abierto para que respire. El hecho de abrir una botella y dejar la botella ahí para que respire, pues indudablemente no va a respirar. El vino está ocupando ese espacio en el cuello de la botella que evita tener un contacto con el oxígeno. Para que ese vino respire hay que echarlo en una copa, servirlo en la copa ya, para que abra un poco, sea más superficie la que está en contacto con el aire y se oxigene mejor. O en muchas ocasiones decantar un vino. ¿Qué es la decantación? La decantación,
pues hay unos contenedores que lo único que hacen es eso, ensanchar el área que va a estar expuesta al oxígeno. Se usa por dos motivos el decantar un vino. Cuando son vinos viejos tienen ciertos pozos, ciertas partículas que están abajo, y para evitar que vayan en el vino, pues se decanta y se eliminan esas partículas, se quedan en la botella. Y luego la otra es para eso mismo, para que la superficie en contacto con el aire sea superior. Al ser más superficie, se oxigena mejor, salen más esos aromas. Hay mucha gente que decanta por sistema, no creo que eso sea lo correcto. En un restaurante, uno no tiene ese equipo. El restaurante, hay restaurantes que tienen ese equipo, sí, y se lo ofrecen al cliente. Por supuesto que hay restaurantes que tienen ese equipo y yo creo que lo deberían de tener todo. Lamentablemente no es así. De no tenerlo, pero a pesar de eso, de no tenerlo, pues en la copa. En donde hay que dejarlo un rato en la copa. No en la botella. Indudablemente la botella no va a oxigenar, no va a resolver nada. Para nada. Porque ese poquito vino que queda en el cuello de la botella está evitando que entre oxígeno al resto del vino. No estamos abriendo nada. Como a la hora de decantar, pues la gente decanta por sistema. Tampoco es que todos los vinos se deban de decantar. O se deben decantar vinos que son muy viejos, por eso mismo la porosidad, y porque han estado mucho tiempo encerrados en una botella, y necesitan abrir, extender esos aromas. O incluso en algunos vinos muy jóvenes, también viene bien decantarlos, porque son vinos que están muy muertos y necesitamos abrirlos un poquito. En otros vinos, sin embargo, lo que hacemos es perder esos aromas, volatilizar esos aromas, y hemos perdido el sentido del vino. Lo dejamos muy simple. Por eso no se debe decantar por sistema, porque no a todos los vinos le va. Siguiendo con la botella, porque hay mucho de lo que tenemos que hablar del vino ahora. Hay quien dice que el corcho es muy importante en el vino. Si el corcho es plástico, no es un buen vino. Si el corcho es de corcho, pues sí, mejor vino. ¿Qué opina usted sobre los corchos? Ahí nos hemos encontrado siempre esa polémica, existe y se estira siempre. Yo soy de la opinión que el corcho, da igual de lo que sea, incluso me inclino más por un corcho moderno, sintético, que me va a evitar que ahora mismo se calcula que un 5% de la producción de vino del mundo se puede perder por causa de los corchos naturales. Es muy bueno y en definitiva el corcho lo único que requiere, se usa es para evitar que le entre aire al vino y se oxide ese vino. Es para lo único. Entonces el plástico es mejor que el corcho. Sí, está evitando. El corcho natural es fantástico, lo que pasa es que en el proceso que tiene de curación de ese corcho se usan unos cloros, unos líquidos donde se tiene que meter, y en cuanto queda alguna partícula de ese en el corcho, pues después vamos a tener esos vinos que nos huelen a cartón húmedo, como acorchados, y este vino está acorchado. Pues es una bacteria que tiene un moho que crea ese corcho precisamente porque se le quedó unas partículas de ese cloro cuando se hizo el proceso del acorcho. Bien interesante, porque aquí usted está rompiendo mitos. Aquí hay una serie de mitos. Yo que soy un principiante, un ignorante que existe mucha polémica en eso y esa es mi opinión personal. En definitiva, lo que se trata es de evitar que entre aire al vino. El que tenga un corcho no quiere decir de plástico, no quiere decir que es más barato ese vino que el otro. Por supuesto, no. Y cada vez se están extendiendo más por la causa que estamos hablando, que un 5% de la producción de vinos del mundo se pierden por esa causa. Cada vez está más extendido entonces el uso de corcho artificial. Otra cosa que se ve, el problema de la botella, el tamaño de la botella. Se ve más elegante una botella pequeña que el botellón grande. Indudablemente. Indudablemente. Pero ¿qué hay de verdad que las posibilidades de que ese botellón grande no tenga en su interior un buen vino? No, ¿por qué? Nada. ¿Existen vinos buenos que vienen en botellones grandes? Bueno, sin ir más lejos, mismo Vega Sicilia, sus Valbuena, muchos de esos Valbuena, pues los tienen embotellados en los Magnum, que le llaman botellas Magnum. Incluso vinos franceses muy buenos chateaux, vienen en Magnum. En botella grande. Perfectamente. No se ve mal en un evento social, en una reunión de la familia, el presentar una botella. No es tan práctico a la hora de servir con esa botella. Exacto. Es lo único. Pero por lo demás. Pero no desdice del vino. No, para nada. Desdice del Estamos hablando de que hay grandes marcas. Ya no hablamos de un vino cualquiera, estamos hablando de un Vega Sicilia y sus Valbuena, incluso los Vega Sicilia, en una botella de un Magnum. Aquí hoy hemos traído una copa con vino rojo y una copa con vino blanco. Ahí yo veo dos detalles. Un detalle es hasta dónde debe servirse en la copa el vino, y el otro detalle es cuándo debemos usar vino rojo y cuándo debemos usar vino blanco. Bueno, hay dos preguntas. En la copa... La primera, ¿hasta dónde se debe servir? Normalmente suele ser un tercio de la copa. No se debe poner en exceso porque, entre otras cosas, vamos a estar agitando el vino. Si llenamos la copa demasiado, no podemos agitar ese vino. No nos viramos. No podemos abrir ese vino. Le estamos eliminando el placer de esos aromas que no están saliendo, porque hemos llenado la copa y la tenemos que tener estática ahí. No podemos agitarlo porque nos lo echamos encima. Entonces no se puede. La copa es muy importante, por ejemplo, en el vino tinto, una copa más ancha abajo
y estrechando hacia arriba. Posiblemente más alta que esta sería lo ideal. Puede Es enseñarla, la típica, quizás no la estemos tomando en pantalla. es la típica copa Burdeos. O sea, esta más- no es. Esa no es. La copa Burdeos es más alta, pero sí requiere que sea una copa más ancha abajo y más estrecha hacia arriba. ¿Por qué tiene que ser Para así? concentrar esos aromas dentro. Pruebe si quiere con un vino tinto, ábralo, coja un vaso normal de agua, abierto arriba, intente descubrir algunos aromas en ese vaso. No va a encontrarlos, se volatizaron. Pruebe ese mismo vino, ponga en una copa de esa que yo le digo, o en esta mismo, o en una Burdeos, más cerradita, y pruebe a olerlo. Va a tener unos aromas concentrados dentro de esa copa. En un vaso no lo va a tener. ¿Y el Eso, vino blanco es lo mismo? No, el vino blanco es abierto, la copa normalmente. No, el vino blanco no tiene esos aromas. ¿Pero se debe usar esa copa pequeña? Puede ser pequeña, puede ser un poquito mayor también, pero no Pero no importa, debe usarse no la- cerrada, no. no vale- Normalmente son abiertas arriba, mejor. Más abierta. Y por No- supuesto, tallo largo para coger de abajo. El- no estar el- calentando constantemente el vino. Y El la, vino tiene y la una otra pregunta temperatura- que le hacía usted, ¿cuándo se debe usar vino rojo, cuándo se debe usar vino blanco? Bueno, Hay en eso la teoría, que si en carne vino rojo, que si en pescado vino blanco, cada uno tiene su teoría, cada uno tiene sus pero reglas. usted es un conocedor de eso. Cada uno tiene sus Ese reglas. televidente está esperando su Bueno, consejo. mi regla más importante es no tener ninguna regla. Hay ciertas reglas muy generales que efectivamente lo único que se trata en este sentido es que el vino no opaque el sabor de mi comida o a la inversa, la comida no opaque el sabor de mi vino. Si yo me voy a comer una carne muy espaciada, con mucha salsa, un asado, una carne muy fuerte, con grasas, y voy a usar un vino blanco, suave, afrutado, pues indudablemente el sabor de esa carne me está opacando el sabor del vino. Estoy eliminando uno de los placeres. Lo que trato es, cuando tengo este tipo de carne, buscarme un vino con cuerpo, un vino fuerte, un Ribera del Duero, un Reserva de Rioja, un vino francés, vinos fuertes, vinos de Mendoza, para sus carnes, vinos mendocinos muy buenos también, que esos taninos del mismo vino cortan un poquito la grasa en la carne y a su vez esa misma grasa de la carne me está sedando un poquito más el vino. Se están complementando los dos y estoy disfrutando de dos sabores excelentes. O sea, hay que buscar el balance. Hay que buscar un balance. Un balance, claro, por supuesto. exactamente. Yo no puedo... ¿Y el vino blanco? El vino blanco, igual, con las carnes, los pescados, son comidas más ligeras, pero perfectamente puede comerse un pescado o un salmón, un Con pescado... el salmón que es tan fuerte, ¿por qué hay que comer un blanco? No, en no, vez de pero con- ¿por qué hay que comerlo en blanco? Salmón le puede ir perfectamente un tinto. Hasta un crianza de Rioja le puede ir perfectamente al salmón. Porque Y es si un hablamos ya punto con fuerte. algunas salsas, pues más todavía. Cuando estamos entrando en salsas, haga una prueba, coja un mismo vino, un vino tinto, y ponga 3 salsas de tomate igual, tomate rago, cualquiera de ellas, tome vino tinto ese normal, se lo toma un poquito, pruebe después con esa salsa de ragú, así sin más, una cucharada, y pruebe ese mismo vino. Al otro plato de la salsa, póngale un poquito de limón, pruebe esa salsa y tome un poquito de vino. Y al tercer plato, póngale un poquito de azúcar y después tome un poquito de vino. Se va a encontrar con 4 vinos diferentes siendo un mismo vino. Son sabores totalmente diferentes. Van a cambiar de acuerdo a eso. Entonces se complementan. Hay vinos que complementan mejor cierta comida. Pero al margen de eso, ya digo, la regla en el maridaje, para mí, no hay reglas. La primera regla es no tener ninguna regla. Es tomar lo que a cada uno le gusta. Y otra cosa que hay, el vino, que si es de Alemania, que si es de Francia, que si es de Chile, que si es de Argentina, que no, que los de últimamente Italia, todo ese lío. ¿Cuál es de esos lugares el vino más preferido? Aparte de que usted dijo, yo usted es español y no le voy a decir nada porque me va a decir España. No, yo en ese sentido no soy nacionalista. Tengo vinos muy buenos, he probado vinos muy buenos, californianos. Usted me he hablaba de probado Mendoza, que son muy buenos. Muy buenos vinos Los mendocinos. californianos me hablaban De muy- cualquier Hoy se parte. está tomando mucho vino En californiano. todos sitios me he encontrado vinos muy buenos, vinos menos buenos, malos, yo creo que ninguno, porque para mí ningún vino malo, a no ser que tenga un defecto, pero no hay, vamos, yo por lo menos en mi particular no tengo una predilección por ningún vino. O sea, De el que acuerdo le a diga cada a uno, el de momento, tal no, país no. es mejor, eso no Tengo existe. a Alemania unos Riesling excepcionales, no sé, cada país tiene los suyos y todos son buenos, francamente. Una cosa que se me olvidó cuando hablamos del rojo y del blanco, ¿cómo se llega a los colores en el vino? Sí, porque una uva cuando la exprimimos siempre va a tener es incolora. Bueno, el color se va a obtener de la piel de la uva. A la hora de fermentar ese mosto, le vamos a dejar la piel y ahí juega el papel del enólogo, el tiempo que le va a dejar esa piel, como en los vinos rosados le dejan menos tiempo esa piel y cogen menos color. Los vinos tintos le va dejando la piel más tiempo y va cogiendo color, aparte de otro tipo de componentes también que le van a dar más corpulencia al vino, le van a ir dando, ya es una decisión del enólogo.
es el que va a decidir. Ese personaje que ha nombrado usted, el enólogo, ¿quién es el enólogo? El enólogo es, no vamos a decir el que hace el vino, es el que hace que el vino sea un poco mejor, mejora la calidad de ese vino, porque el vino realmente lo hace la naturaleza, indudablemente, y va a depender del terruño, va a depender de la planta, del tipo de uva, del clima, del momento, y luego el enólogo es el que le va a dar ciertos matices, el que va a darle cierto carácter al vino, dependiendo de sus gustos, o de lo que él crea que es el gusto de la gente. Va a mantener más tiempo su piel, la fermentación la va a hacer de una forma, o va a frenar la fermentación cuando él quiera. En un vino blanco, si le cortamos la fermentación antes de tiempo, vamos a conseguir un vino un poquito más dulce. O sea, ahí ya vamos a jugar el papel, pero la característica en sí del vino, quien lo hace es la naturaleza. Eso sí que... Este otro fenómeno que nos vemos también en los aspectos social. No, porque el vino que yo tengo del año 1900, y este es de 1902 y de 1905, y se fijan mucho en el año para considerar que ese vino que usted estaba brindando... Es importante, el año es importante porque el año tiene sus características propias en esos vinos. Lo que pasa es que no todos los vinos son vinos preparados como vinos de guarda para muchos años. Los vinos jóvenes no los tengan muchos años, tengan 2, 3, 4 años, no más, porque a lo mejor se le puede... ¿A qué le llama vino joven usted? Un vino joven. Pues son los vinos que no han tenido un proceso de la fermentación y demás, se han cortado antes su fermentación y de todo, para sacar un vino suave, un vino claro, para que no dure mucho, un vino para tomar rápido, con pocos aromas. 1905, 1902... No, eso estamos hablando del vino del 2007, 2008. Esos son los vinos jóvenes. Los jóvenes. Luego hay algunos vinos jóvenes que se le aporta un poquito de roble, se le da unos 4 meses en barrica de roble para darle un poquito más de corpulencia. O sea, son vinos que no han pasado por barrica ni han tenido ciertos procesos, son vinos para tomar ya. ¿En qué consiste la fortaleza del vino? La fortaleza del vino muchas viene dado por la uva, el terreno y después a la hora de la fermentación. Ahí juega el papel del enólogo también. El enólogo lo va a ir creando ese vino, va a ir haciendo su vino. Si le dejas esa piel más tiempo, vas haciendo más fuerte ese vino. O sea, el vino se va creando, pero partiendo de una uva, de un terreno. No todos los sitios te van a dar el mismo vino. Y después el proceso del enólogo es el que juega, el que le va a dar la corpulencia al vino. Hay algunas veces que tengo un merlot que es un poquito más suave o algo, el enólogo decide ponerle un 25% de cabernet para darle un poquito más de cuerpo. Eso se ve mucho, merlot con cabernet. 75% intentamos reforzar un poquito ese vino flojo, pues vamos a reforzarlo un poquito, vamos a darle un poquito más de cuerpo. Entonces la decisión del enólogo es la que juega en ese sentido, para darle más fuerza a ese vino, si es un vino muy flojo. Por supuesto, si una cosecha ha venido malo o una planta es muy mala, el esfuerzo del enólogo se puede ir al traste porque no va a conseguir un buen vino. Si no ha habido un buen año tampoco en cuanto a la climatología. Hay ciertas marcas muy populares que no hacen vino todos los años, precisamente por eso. Usted me estaba diciendo ayer cuando hablábamos antes de hacer el programa, el problema de la mata de vino, que es mejor la mata más vieja que la mata más nueva. Normalmente hacen unos vinos con más corpulencia que una mata joven. Y el problema de cortar la uva, que le quitan... Indudablemente va a jugar un papel muy importante el viticultor, junto con el enólogo y el productor, va a estar muy pendiente de esa vid, de esa cepa. Va a procurar que no acumule demasiado exceso de agua, porque no es demasiado bueno, conviene que sean unos terrenos que drenen bien el agua para que la planta en sí se estrese un poquito. ¿Es mejor terrenos en loma que terrenos llanos? Y terrenos arenosos, terrenos que tengan mucha grava, que drenen muy bien el agua, que no acumulen agua. Paradójicamente, cualquiera puede pensar que a un productor le interesa coger mucha uva. Pues no, le interesa a lo mejor que sea menos uva, pero de mejor calidad, que tenga menos acumulación de agua y más de azúcares. Entonces ahí juega el papel a la hora de podar una cepa, cuando llega la primavera, cómo vamos quitándole ciertos tallos que no quiero que tenga para que se airee bien esa uva que va a crear, quitándole ciertos racimos en verde para que los que quedan tengan más componentes y más azúcares. O sea, ahí ya juega mucho el papel del enólogo y del viticultor para tener la mejor uva posible. Una preguntita muy buena que también vamos a ver que ese televidente le va a extrañar. ¿Dónde debemos guardar los vinos? Normalmente, por ejemplo, en el caso mío, usted lo vio, la vinera la tengo en el área de la cocina. Inclusive está en un área muy bonita por encima del refrigerador y al lado de la cocina. ¿Qué errores o qué virtudes tiene lo que yo he hecho? En ese caso, en el caso tuyo concretamente, ninguna virtud. Un desastre. Porque tienes un vinos, desastre, mira, normalmente suele ser, un desastre. debe ser un sitio más o menos oscuro,
una temperatura estable para vinos tintos de unos 16-18 grados centígrados, un sitio lo más oscuro posible, donde no se almacene otro tipo de comidas para que ese corcho no absorba otros aromas, otros olores, un sitio ventilado también para evitar la acumulación de aromas o de humedad en ese corcho, un sitio donde no haya mucha vibración. En este caso lo tiene arriba de la nevera, imagínate, las vibraciones son, y el calor de esa nevera, son cambios de temperatura constante, está en una cocina en donde también estamos cogiendo los aromas, entonces ese corcho está absorbiendo aromas también de esa comida, entonces no es lo más apropiado. Lo apropiado, lo más apartado posible, lo más oscuro posible, lamentablemente aquí las casas no tienen un sótano o algo que sería lo ideal, pero bueno, tenemos la oportunidad aquí de las cavas estas, los frigoríficos que son para vinos, que le graduamos la temperatura perfectamente, lo ponemos en un rinconcito de la casa, evitamos las vibraciones, evitamos el calor, los cambios bruscos de temperatura y conservamos el vino lo mejor posible. Aunque no soy partidario tampoco de guardar vinos, tener vinos de guarda por muchos años. Y cuando usted abre una botella de vino, ¿qué tiempo? Porque, por ejemplo, yo traje hoy aquí el tipo, muy bueno. El tipo este para tapar la botella, esto le saca el aire, usted le pone Efectivamente. ese corcho de goma después que la abre y le dura varios días. Sí. Pero tampoco puede abusar de ello. No. Ponerle el Unos corcho, días más, no. y si no le pone este sistema que le saca el aire, además que le pone como muchas personas le ponen el corcho. Pues posiblemente al día siguiente ese vino ya va a tener un sabor ácido, un sabor avinagrado. Exactamente. Ya ese contacto del oxígeno con el vino pues no lo ha oxidado completamente. Lo mejor es tomárselo el día que la persona lo van a usar. Sería lo ideal, pero si no, pues es un buen procedimiento este de sacarle el aire al vino para evitar ese contacto del aire con el vino y que evitar un poco su oxidación, alargarlo unos días más. Es bueno también tenerlo así. Una palabrita que se usa mucho, decantar el vino, ¿qué cosa es? No sé si al principio hablamos algo. Sí, ya hemos hablado de eso al respecto. Ya hemos hablado de decantar. Las denominaciones de origen del vino. Bueno, las denominaciones, cada país va marcando sus denominaciones en función de esa tierra, se trata de seleccionar un poquito más la uva, que no sea un vino hecho con uvas de cualquier parte, sino de seleccionar que ese vino me garantiza a mí que son uvas de una determinada zona, a denominaciones más pequeñas, por supuesto voy a tener un vino más selecto, va a tener mejores vinos normalmente. Hasta llegar a los pagos, que son unas denominaciones muy pequeñas, prácticamente se delimitan incluso a un viñedo nada más. Lo que es un viñedo, porque muchas veces puede ocurrir que de un viñedo a otro pueda cambiar totalmente la configuración de esa uva. El clima ha cambiado o el terreno, uno puede ser más arenoso y el otro no, y estar en un periodo de 200 metros ahí y ser diferente. Entonces las denominaciones lo que tratan de delimitar un poquito y darle una mejor calidad al vino, por supuesto, porque estamos ajustándonos ya a un terreno específico y a un tipo de uva específico de una determinada zona. De lo contrario, pues serían uvas de cualquier parte. Puedo coger uvas de California, llevarlas a Castilla la Vieja y entonces ya qué tipo de vino hago. Pradillo, algo que seguro que ese televidente está pensando, falta un minuto, los vinos dulces, que se nos olvidaban. Los vinos dulces normalmente suelen ser de uva que se deja madurar en la misma cepa. Se suele hacer normalmente así, uvas que son más maduras, más semipasas ya, que se elimina un poquito el contenido de agua en la uva, se quedan más los azúcares residuales, y entonces eso es lo que nos permite obtener luego después un vino blanco más dulce. Al eliminar ese azúcar, dejamos como es la uva pasa. Lamentablemente quisiéramos tener a Pradillo aquí toda la noche, pero ustedes saben, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Sin más, dándole las gracias a José Pradillo por la instrucción y educación que nos ha dado sobre el vino, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo, Jesús Angulo.